Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, especialmente de la Escuela de Humanidades y Educación y de Educación para el Desarrollo, tenemos el gusto de darles la bienvenida a nuestro tercer diálogo temático que precisamente se refiere a los maestros. Y nos da muchísimo gusto reconocer la importancia, primero celebrar el Día del Maestro y la Maestra, y reconocer también su importancia. En esta ocasión tenemos un conversatorio con grandes mujeres que desde la mirada de la maestra de preescolar hasta la profesora de la universidad, nos irán compartiendo sus reflexiones en torno a dos grandes temas. ¿Por qué es imprescindible la docencia? ¿En qué reside esta parte de ser imprescindible? Y el segundo gran tema o gran cuestionamiento es ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en esta cuarentena? Este conversatorio se propone entonces reflexionar sobre lo que Héctor Maturana define como el proceso de reflexión, que es soltar certezas para descubrir juntos y construir nuevas avenidas del conocimiento. Entonces, bienvenidos a todos, más de 180 personas que en este momento nos siguen por Zoom y también por FaceTime. Y le doy la palabra a Anaid para que desde la voz de la Red de Mujeres Unidas por la Educación nos dé unas palabras. Anaid. Sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Lista. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto poderles dar la bienvenida a nuestro tercer diálogo en tiempos de aprendizajes, en tiempos difíciles. La Red de Mujeres Unidas por la Educación, si algunos todavía no la conocen, está integrada por alrededor de 125 mujeres especialistas en la materia. Tenemos desde pedagogas, maestras, politólogas también, pero también incluimos a personas que han trabajado desde sociedad civil y desde iniciativas emprendedoras. Entonces, el objetivo de la red en esta ocasión, a través de los diálogos, es poder dar también exposición a algunas de las ideas que se han conversado pues al interior de la red y poder tener un diálogo público. Entre los proyectos que se han desarrollado en los últimos meses, tenemos el desarrollo de una encuesta que también trata de capturar las percepciones de las comunidades educativas en estos tiempos de contingencia. En ese sentido, les invito a que visiten nuestra página www.muxed.mx para que conozcan un poco más sobre la red, y le doy enseguida la palabra a mi colega María Elena Ortega para que pueda también presentarnos la encuesta. María Elena, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Bueno, les iba a compartir la pantalla, pero no puedo. Sí, básicamente lo que les quería contar es que desde hace pues ya un par de semanas llevamos trabajando un equipo de esta red y en colaboración con varias organizaciones en el desarrollo de una encuesta dirigida a supervisores, directores, docentes y padres de familia, que lo que estamos tratando de hacer es pues recabar información sobre las experiencias, cuáles son los cambios en dinámicas, cuáles son los obstáculos, y también los aprendizajes que todos ustedes están teniendo en esta época de contingencia. Sabemos que hay muchas cosas que están cambiando, también que hay muchas formas de apoyar, pero si no sabemos qué está pasando es muy difícil pues encontrar los mecanismos de apoyo y pensar en las estrategias adecuadas. Entonces, pues a todos aquellos que puedan contestar esta encuesta, que está disponible, está el vínculo en la página y en el Facebook de la red. Nos encantará que nos apoyen y que nos ayuden a difundirla pues entre sus redes. Entre más podamos abarcar y mayor sea el alcance de difusión, más podemos aprender de esta contingencia y apoyarlos a todos. Perfecto. Gracias, María Elena. Sí, y bueno, el día de hoy, el diálogo, como comentaba la doctora Sofía Leticia,
tiene como participantes centrales a maestras que han estado como al frente de grupo en los diferentes niveles. Y yo le quiero dar la bienvenida a quien va a ser nuestra moderadora, Lucía López Cortés, y ella es rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Anteriormente fue también asesora de la Secretaría de Educación Básica de Puebla, de Sonora, y fue subsecretaria de Educación Básica en Baja California. La verdad es un honor que ella modere esta mesa y esperamos que sea un gran ejercicio. Les presento también brevemente a nuestras participantes también de todo el panel. Les voy a compartir, me gustaría que mientras voy leyendo su semblanza, las vayan reconociendo. La primera que tenemos es nuestra compañera, nuestra colega Ramona Aguilar Valdés, miembro de la red. Ella es docente de preescolar, es profesional de educación especializada en enseñanza del inglés y está interesada en la capacitación para mejorar las competencias docentes y en la elaboración y calificación de instrumentos para evaluación para medir el desempeño docente en educación básica. Nuestra también invitada, la maestra Sandra Rojas, representando, o más bien desde la voz de su experiencia en primarias. Ella es supervisora de la zona escolar 557 de San Antonio Tecomit, de la alcaldía de Milpa Alta de la Ciudad de México. Es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros con licenciatura en Educación Básica de la UPN. También tenemos a Gabriela Jaro, ella desde la voz de las secundarias. Ella es licenciada en Biología Experimental por la UAM, tiene una maestría en Educación con énfasis en gestión, tiene experiencia también como docente de preparatoria y tiene 25 años trabajando en la escuela secundaria anexa a la normal superior, de la que actualmente es directora. También tenemos a la doctora Silvia Ortega, desde la voz de la media superior. Ella es actualmente asesora de CONALEP. Entre otras funciones, ha sido subsecretaria de Educación Media Superior a nivel federal y directora del Colegio de Bachilleres y rectora de la Universidad Pedagógica Nacional durante 2 periodos. Tenemos también la participación de Carolina Crowley por parte de Educación Superior. Ella es docente del nivel superior, tanto en licenciatura como en posgrados, y ella está muy interesada en la asesoría pedagógica y ha participado en el desarrollo del modelo educativo de la UAM Lerma, y bueno, en su investigación doctoral, pues ha también indagado sobre las representaciones sociales de docentes en primaria y sobre evaluación docente y su desempeño. Pues bueno, pues le doy la palabra a nuestra moderadora, Lucía López Cortés. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar participando en este diálogo y precisamente un día antes de festejar el Día del Maestro. Creo que coincidimos socialmente las voces en el mundo de la importancia de la docencia y del maestro en particular. Si en algún momento, yo creo que es una de las profesiones que es fácil desde cualquier trinchera decir el maestro debería hacer esto, el maestro debería hacer aquello. Hoy por hoy es un respeto por la labor que hace el maestro. Y si se fijan, el título es lo imprescindible de la docencia, no tiene signo de interrogación. Esta red de Mujeres Unidas por la Educación no cuestiona el que si es imprescindible o no, damos por hecho que es imprescindible la docencia. A lo largo de la historia de la humanidad, de diferente manera, tutor, facilitador, maestro, entrenador. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido, y se decía, discípulos, después alumnos, estudiantes. Esta relación entre el aprendizaje y la enseñanza ha estado y es inherente en el ser humano. La forma en que accedemos ahora a una estructura de una base social que es la escuela, donde acuden los docentes y acuden los estudiantes. Y creo que si en algún momento alguien en los años 70, 80 se preguntó si la escuela era necesaria, pues hoy más que nunca sabemos que la escuela es necesaria porque decíamos,
¿A qué se acude a la escuela si ahora con esto de la cuestión virtual podemos decir que entonces no es necesaria? Se acude a la escuela, la interacción, la convivencia, el trabajo en equipo, al ver a la otra edad, aprenderla. Y bueno, yo lo dejaría en este encuadre de qué hemos aprendido, qué nos enseña esta emergencia en lo imprescindible de la docencia. La pregunta con la cual estaríamos detonando nuestro diálogo es qué lo hace imprescindible la docencia. Y fíjense cómo lo interesante de quienes están participando es que es una docente, una supervisora, una directora. Son los diferentes roles que jugamos dentro de la estructura. Quienes han administrado la educación, quienes han estado en el diseño curricular, los diferentes roles que vamos asumiendo dentro de la docencia. Y le cedería la palabra a nuestra estimada Ramona de preescolar para iniciar con esta pregunta, ¿qué es lo que hace imprescindible la docencia? Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un honor poder participar en este diálogo y qué bueno que estamos aquí para poder hablar sobre por qué es importante. Aunque sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero aprender en tiempos difíciles es lo que ahorita nos ha traído juntas a poder dialogar sobre este tema. Y quiero empezar con una frase de Paulo Freire que dice, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y es justamente lo que este confinamiento nos está enseñando. Debemos aprender nuevas formas para seguir adelante con nuestra labor docente. Sabemos que la labor docente es una de las actividades humanas de mayor impacto en la sociedad, pues esta está destinada a la formación y capacitación de las personas. Y como es bien sabido, la docencia es la que forma a otras profesiones. Como maestros, nosotros tenemos el futuro de los niños y las niñas y jóvenes en las manos. Por eso es importante aprender las estrategias necesarias para llevar a cabo nuestra misión. ¿Y qué podemos aprender de todo esto que estamos pasando? Nuestra labor no se está dando como solemos hacerla, ¿sí? Dentro de una aula. Entonces es un tiempo de reflexión, es un tiempo de pensar y repensar cómo seguir adelante a pesar de las adversidades que estamos enfrentando. Entonces, este tiempo de pandemia nos trae muchas enseñanzas y muchos retos por aprender. La figura del docente se ha visto desde otra perspectiva. Cuando antes se veía pues ser maestro una tarea fácil, ahora pregúntele usted a los padres si piensan lo mismo. Los padres ahora que tienen una mayor participación en la educación de sus hijos reconocen que el ser maestro no es tan fácil como creían. Ahora los hijos en casa con computadora, celular, como aula, hacen que el papel del docente sea como más claro que nunca. Ahora ellos sí entienden, no es tan fácil, ¿verdad? Podemos pues, escuchar comentarios de padres nerviosos que llegan al estrés y al final de cuentas llegan a la conclusión que la docencia es una tarea imprescindible. En una ocasión, una madre de familia me comentaba que al inicio fue difícil ponerse de acuerdo con su hijo para sentarse y realizar las actividades.
ella estaba toda frustrada, el tiempo pasaba y ellos no avanzaban. Entonces, a través de los grupos de WhatsApp que como docentes formamos como apoyo a los padres, ¿no? Ella me contactó y me dice, maestra, es que no puedo, es que es difícil. Y pues yo lo que hice en ese momento, pues mandé un audio tratando de motivar al alumno y a incentivarlo que era necesario seguir aprendiendo, que aunque estábamos dentro de casa, pero teníamos que seguir aprendiendo. Maestra Ramona, ¿Mande? le daría la palabra a la maestra Sandra de primaria, retomando lo que está diciendo la maestra de la labor. Dice, el ser docente no es tan fácil, ya es una percepción de los padres de familia. Y la parte que nos preguntábamos la semana pasada es si lo que tratamos de hacer los maestros fue llevar los contenidos al hogar, desde un hogar de los docentes a un hogar de la familia, o realmente cambiamos el modelo. O sea, los maestros y maestras intentamos cambiar el modelo, porque si no, la forma en que estaban estructurados los contenidos, aparte de que no era lo esencial en este momento del aprendizaje. Acuérdense que nuestras generaciones se nos decía que las emociones las dejáramos como si fuera un traje que puedes dejar en tu casa y en el aula, entonces es nada más aprender contenidos. Hoy por hoy es un reconocimiento en todo el mundo de que son parte de lo que somos y no es un traje que te quitas, es un traje con el que acudes a donde Sí. quiera que te encuentres, ¿no? Entonces le daría la palabra a la maestra Sandra y seguimos con nuestra pregunta, ¿qué es lo que hace imprescindible la docencia? En esta relación también que se ha establecido más fuertemente por la necesidad en la que nos encontramos entre el docente y los padres de familia. No habría manera de ejercer la docencia, sobre todo en la educación obligatoria, sin el vínculo con los padres de familia, ¿no? Adelante, maestra Sandra. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo estos diálogos. Efectivamente, el docente del aula es imprescindible. Es imprescindible, ¿por qué? Porque desde que tiene un diagnóstico de su grupo, ve las necesidades tanto del grupo como del aula, y también posteriormente cómo el maestro va a hacer posible que el niño alcance sus aprendizajes esperados en momentos usuales, en el momento en que estamos dentro del aula. En estos momentos que estamos fuera del aula y que es a distancia, se respeta el cómo los niños, hay niños que sí tienen internet, hay niños que no lo tienen, y el maestro es tan importante porque toma las estrategias, llega a los niños con una guía a base de WhatsApp, en una plataforma, de tal manera que el maestro de verdad es tan importante, tan necesario, porque le da ese acercamiento del docente al alumno. En el caso de la alcaldía Milpalta, los maestros se han reinventado, los directores también, quienes han hecho ya sus grupos de Zoom, Zona Escolar también, por dar esa respuesta a nuestros pequeños, por dar ese acercamiento a ellos y a las familias. Las familias también son solidarias con el trabajo que se hace con la escuela. En este caso tenemos a las madres de familia, asociaciones de padres de familia, consejos escolares, las vocales de grupo, las vocales de desayunos escolares y los mismos padres de familia que hacen sus comisiones de tal manera que se cubra las necesidades de los niños dependiendo de en qué condiciones están. ¿Para qué? Para que los niños tengan ese acercamiento con sus docentes, que tengan acercamiento, que estén seguros, y los maestros han hecho videos. Ahorita se hizo ya un canal de YouTube de educación física. Y aquí lo importante es que un maestro
da la clase en el canal de YouTube y no es únicamente para su aula, se la está mostrando a todos los niños de la alcaldía Milpalta o quien guste verla, y vemos las fortalezas de ese maestro en cual el alumno se siente cercano a él, porque el docente es necesario en cuanto es darle ese apapacho, ese seguimiento, ese ánimo. Las mismas madres de familia en sus comunidades de aprendizaje que ellas tienen cuando hacen tertulia literaria, cuando apoyan a grupos interactivos, las mamás ya tienen una mecánica ya establecida, la cual en estos momentos que estamos tan difíciles, ellas ya tienen esa parte de solidaridad, de empatía, de crear un grupo de esta comunidad de cada plantel educativo que permita que todos, desde sus condiciones, pueda tener acceso al conocimiento, que tenga acceso al trabajo que se está planteando y que sientan ellos mismos que no están solos, que toda esta comunidad educativa de los directores, subdirectores académicos, subdirectores de gestión, los directores, los maestros de grupo, el docente de educación física, el docente de UDI, supervisión, es un equipo completo el que está para la atención de los padres de familia, y ahora que reanudemos a clases, la importancia de continuar con este trabajo con ellos e ir fortaleciendo ya cuando estemos con ellos para que tengan esa continuidad y esa fortaleza de saber que los docentes de grupo son excelentes seres humanos, que ante todo están al pendiente de sus pequeños, de sus niños, independientemente de las necesidades que tengan, de los ritmos y estilos de aprendizaje que ellos vayan teniendo, y darles esa continuidad para lograr un buen perfil de egreso. Y en estos momentos que tenemos de contingencia, ¿cómo es que el docente se ha reinventado, se ha atrevido a realizar cosas que posteriormente tendrá que ir continuando, porque la educación en este momento ha cambiado? Nuestra sociedad, todos tenemos un aprendizaje en el que tendremos que ir valorando uno a uno para continuar en el aprendizaje tanto de los alumnos, de los docentes, de los padres de familia y de toda la comunidad escolar. Ahí le detendría, maestra Sandra, para retomar la frase que acaba de hacer, del docente se ha reinventado, y le daría la voz a la maestra Gabriela. Desde la perspectiva del docente se ha reinventado, han usado diferentes dispositivos para poder llegar a sus estudiantes y a los padres de familia. Y lo que el docente, en lo que acaba de usted decir, ha hecho, y creo que es generalizado, podría casi aseverar lo que en el país es indagar, buscar, experimentar y descubrirse a sí mismo como docente, que es capaz de hacer un canal de YouTube, puede hacer su programa, puede hacer esto, puede hacer esto, o sea, el docente ha tenido, como usted dice, que reinventarse con una serie de herramientas para poder llegar a sus estudiantes. Y eso es súper valioso y habla de los profesionales de la educación de este país. Le daría la palabra a la maestra Gabriela, que ella trabaja como directora de una secundaria. Adelante, maestra. Muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un placer estar con todas ustedes, con todas las personas que están conectadas en este momento. Efectivamente, el docente se ha reinventado. ¿Sí? Es una de las profesiones que se ha reinventado. Hemos tenido que arreglárnosla, ¿verdad? Para poder seguir desempeñándonos dentro de estas condiciones, dentro de las condiciones que ahorita todos, absolutamente todos tenemos como común denominador, ¿no? Esta cuarentena, esta situación de sanidad.
El docente, pues el docente tiene muchas funciones y por supuesto que si quitamos al docente, ¿verdad? Esas funciones pues quedarían por supuesto cojas, ¿sí? El docente acompaña, el docente promueve, el docente estimula, el docente ayuda, el docente enseña, el docente fomenta, el docente transmite, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en este preciso momento, el componente social del docente se va a una parte que a mí me gusta, me llama mucho la atención en este momento, que es la parte humana. ¿Sí? Hemos sido en algún momento, al menos en mi área, en mi contexto, en la secundaria donde yo estoy, hemos sido una válvula de escape. Los padres han tenido que también reinventarse, han tenido que reaprender a convivir, en mi caso, con adolescentes. ¿Sí? Han estado encerrados con adolescentes, que no cualquiera. ¿Sí? Así que por supuesto que nos hemos reinventado, hemos buscado alternativas para estar en contacto con los adolescentes. Ahora es muy común, ¿verdad?, que tengamos el problema de las depresiones. ¿Sí? Entonces hay que hablar, hay que comunicarnos con los adolescentes. El hecho de que ellos vean otras caras que no sean los papás, que no sean los personajes de la familia, parece mentira, pero les tranquiliza. ¿Sí? El hecho de comunicarse, de estar escuchando qué es lo que le pasa a los demás, incluso a través de este medio, eso les aminora mucho el estrés, ¿sí? La ansiedad, ¿sí? Que bueno, ya es demasiada, ¿no? En nuestra actualidad. Y por supuesto que por eso, ¿sí? Y por mucho más, la docencia es imprescindible. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido a tratar de hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer a través de estos medios. ¿Sí? Pudiera uno pensar que esto ya es pan comido, que esto ya lo manejamos, sin embargo, todavía sigue habiendo una brecha digital, ¿sí? En donde pues tenemos que aceptarlo y nos tenemos que sentar a investigar y a ver cómo le hacemos para poder llegar a todas estas, a todos estos jóvenes, ¿sí? Y también nos hemos dado cuenta, no llegamos a los jóvenes, llegamos a la familia, porque al lado del adolescente que está frente a la computadora, está la mamá o está el papá, a ver qué está diciendo el profesor, a ver cómo lo dice, a ver si se entiende, ¿sí? A ver si nos conectamos a tiempo. La verdad es que es muy interesante, muy, muy interesante. Y a partir de esto, como les he dicho a los compañeros, a partir de esto, no hay paso atrás. No hay media vuelta y nos regresamos. A partir de esto, tenemos que dar el siguiente paso, ¿sí? Muchas gracias. Le daría la voz a Silvia y ahorita que dijo la maestra Gabriela, válvula de escape, encerrados las familias con adolescentes, me acordé de mi época de que era orientadora educativa en una secundaria y una mamá me dijo, cuando la mandé llamar, me dijo, pues si tanto lo aprecia, quédese con él, porque yo ya no lo aguanto. Es más fácil para nosotros como maestros estar identificando cosas que a veces el día a día en la familia, cuando se trata de adolescentes, yo adoraba trabajar con adolescentes. Creo que es una etapa en la que pues las hormonas, todo lo que ya sabemos, pero es una etapa donde van descubriéndose que tienen voz, que reflexionan, que cuestionan. Y me gustaba mucho una frase de Simone de Beauvoir que decía que es donde se tiene mayor capacidad de asombro sobre la vida. Entonces, pues está siendo muy rico porque cada nivel educativo tiene componentes distintos, pero aún seguimos teniendo esta fortaleza que se ha establecido, que siempre ha estado el vínculo con los padres de familia, pero hoy más en esta circunstancia que nos encontramos, inédita en este siglo, creo que el vínculo entre los padres de familia y los docentes
está presente en todo momento en lo que se está construyendo. Mi estimada Silvia y respetada, adelante. Muchas gracias. De la media superior. Muchas gracias. Lo primero que quiero agradecer es que me hayan permitido estar en este foro. Yo hace un buen rato que no estoy frente a grupo y que no estoy directamente en una escuela. Por eso, porque de lo que me ocupo es de saber quiénes son los docentes, en este caso de media superior, quiero ilustrar, enfatizar las razones por las que son imprescindibles y cuáles son los rasgos que hacen a la docencia en la educación media superior un campo especial, igual que en los otros tipos educativos. Lo que llama la atención es que este es un cuerpo docente integrado por 419,000 hombres y mujeres. Por cierto, un poquito más de mujeres. Eso ha sido una evolución reciente. Son 49% varones y 51% de mujeres. Que atienden a casi 7 millones de adolescentes, estos que hablan fuerte, estos que en su casa le complican la vida a toda su familia, pero también se la alegran y son la esperanza, lo mejor de cada casa. Los estudios nos muestran que como sus pares en la educación superior, vienen de las áreas disciplinares. En CONALEP, por ejemplo, la quinta parte son ingenieros, arquitectos, otro tanto proviene de la informática y solo un 10% tienen alguna formación en educación. Es interesante notar que 20% tienen una maestría y 2% un doctorado. Los profesores de media superior son por horas, en su gran mayoría, pero yo creo que es contraintuitivo confirmar que se quedan en sus planteles. Son profesores que permanecen más de 10 años y hasta la jubilación, en su mayor parte, en su plantel o en los planteles en los que laboran. Este es un profesional que llegó a algún plantel y, como me decía una maestra, yo venía en lo que conseguía trabajo en mi especialidad, pero me fui quedando, me dijo, porque la vocación me encontró a mí. Yo no tenía vocación, pero la vocación me encontró en esta escuela. Este es un docente que reconoce que se aprende a ser mejor profesor a medida que se practica la docencia, se comprende a los adolescentes y se adquiere una preparación pedagógica y didáctica. Sabe este profesional que trabajar con adolescentes es probablemente el desafío más grande para cualquier profesional de la enseñanza en vista de la adolescencia misma y de los rasgos de los adolescentes contemporáneos. A mí siempre me sorprendió que los profesores de este nivel, que tienen grupos muy grandes, tengan un especial énfasis en conocer a los alumnos y expresen que tienen altas expectativas sobre sus proyectos de vida y sobre el logro. Hoy sabemos más de los docentes de la educación media superior y por eso a mí no me sorprendió la creatividad, el despliegue de imaginación y particularmente la solidaridad con las familias y el afecto que han desplegado en esta pandemia. A mí realmente me parece que con lo que me quedo es con esa idea de que los profesionales de la educación media superior y particularmente aquellos que sirven en la educación técnica han descubierto el poder de hacer, el poder de servir, el poder de ayudar e influir
en las comunidades y en las familias de sus estudiantes. Cierro con una idea. También hay mucha evidencia de que los estudiantes admiran a sus profesores por su buena escucha, porque influyen en sus proyectos de vida, porque están allí para apoyarlos en la parte socioemocional y porque les dejan participar, les dan voz. Estos son los rasgos que los alumnos de estos profesores, que son muy extrañados en este periodo, despliegan, y por eso son imprescindibles, porque para sus alumnos, las familias y las comunidades son una fuerte presencia y una gran esperanza. Allí me detengo. Me quedaría con lo que acaba de decir la maestra Silvia, de la contribución que se hace al proyecto de vida y de una gran esperanza. Y le daría la voz a la maestra Carolina de Educación Superior. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación a este panel tan interesante. En segundo lugar, mandar mis felicitaciones a todos los maestros por el Día del Maestro, mis respetos, mi admiración para ustedes. Y bueno, voy a proceder a platicarles cómo lo he ido desarrollando. Bueno, yo les voy a hablar del sistema de educación superior. Aquí es a donde llegan todos los que empezaron desde preescolar. Bueno, no todos, ya lo verán. Unos pocos de los que empezaron la educación preescolar. Bueno, más o menos para seguir con la línea de la doctora Silvia Ortega, en educación superior se tienen registrados cerca de 430,000 docentes. Estos docentes están ubicados en 6,404 planteles aproximadamente, de los cuales 2,455 son públicos y 3,944 son privados. Esto es importante porque hablar del docente universitario se tiene que hacer dentro de un contexto, ¿sí? Porque cada contexto tiene sus características. Quiero retomar solamente que uno de los aspectos en común de todos estos profesores que están en la educación media superior es el decirles que la docencia que ellos ejercen es una acción esencial en esta sociedad. Ahora sí que haciendo uso de la palabra acciones esenciales, bueno, de eso se trata. Quisiera desarrollar un poquito la idea que tengo yo de por qué estamos diciendo que la docencia, el docente, es imprescindible. Bueno, quiero plantear un poquito esta idea. Miren, estamos de acuerdo que vivimos en un mundo en donde estamos saturados de información. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Bueno, pues porque de repente decimos, si ya la información está a un paso, entonces ¿para qué queremos a los docentes? Bueno, pues hay que entender esto que les voy a platicar. Estamos saturados de información, la tenemos tan cerca como hacer un clic en nuestros dispositivos y podríamos decir que somos receptores permanentes de información. Es más, podemos decir que parece que sabemos de todo un poquito, pero ese es el problema. Sabemos de todo un poquito. Es decir, tenemos redes fraccionadas de conocimientos y con eso es con lo que estamos interactuando en el mundo. Vamos a tratar de entender un poquito esta cuestión entre lo que es la información y el conocimiento. Bueno, ustedes saben que si vemos, por ejemplo, un programa de televisión, bueno, pues seguramente recibimos información, hay muchas cosas que podemos asimilar por el simple hecho de que están ahí, pero eso no es aprender, eso no es conocimiento, ¿sí? Cuando estamos hablando de conocimiento, significa que realizamos un proceso cognitivo de reflexión con esa información que estamos recibiendo. Y ahí radica la diferencia. Es decir, que cuando se conoce hay conciencia, cuando se recibe información, no. Entonces hay que entender que no todo está simplemente en el cúmulo de contenidos que vamos a ver frente a nosotros, ¿no? Hay que hacer algo con eso. Y ahí es en donde la labor del docente se coloca como algo imprescindible. Bueno, hay tres cosas que yo creo que
no se pueden transmitir tan fácil vía educación online, en línea o a distancia, ¿no? Que son el compromiso de los docentes, la responsabilidad que tenemos los docentes y la comprensión del desarrollo humano que tenemos. Eso es lo que nos permite finalmente hacer esta construcción, yo llamaría artística, de lo que es la enseñanza. Todos los docentes hacemos de alguna forma, o deberíamos de hacer de alguna forma, un trabajo intelectual para reflexionar sobre las diferentes formas en las que un contenido puede ser enseñado. Esa es la maravilla de ser seres humanos en frente de otros seres humanos. El pensar al otro, el pensar en cómo, de alguna manera, puedo hacer que el otro comprenda algo que yo ya comprendí. Esa es la enseñanza, de alguna forma. Yo creo que un docente no solamente hace eso, sino que se cuestiona la utilidad de lo que está enseñando. Es decir, pensemos en, si los que están mirando ahorita, yo no conozco si van a usar esto o no, el contacto directo, esa exposición presencial del docente, tiene un valor que no puede ser reemplazado. Hasta ahí nos quedaríamos, maestra Carolina. Gracias. Y nos vamos con la segunda pregunta que vamos a reducir los tiempos. Pues la pregunta puede ser contestada de manera de una palabra, una frase o como tips. Estamos revisando las preguntas que nos hacen y pudiera también ser tips o pueden dialogar como ustedes gusten y el formato que se les adopte. La pregunta es, ¿cuáles son los principales aprendizajes que les ha dejado como docente este periodo? Resumiendo, ¿cuáles serían nuestros aprendizajes desde preescolar hasta educación superior? Claro que en el tiempo que nos resta, es difícil hacer un recuento de todos los aprendizajes, por eso les digo que lo pueden resumir en tips, en hallazgos, en una frase o en una palabra. Adelante, y empezaríamos con nuestra querida maestra Ramona. Muy bien, uno de los aprendizajes que yo he visto esencial es la importancia de, como colegiado, saber trabajar en equipo. Cómo podemos aprovechar las fortalezas de algunos compañeros y poder diseñar un proyecto que pueda alcanzar que pueda llegar hasta los niños y que les pueda favorecer en el aprendizaje. Y otra de las cosas, como lo comentó una compañera, es aprender el uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje. Entonces hay una necesidad de continuar capacitándonos como docentes. Creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado, que no podemos seguir como estamos, que es necesario la profesionalización de la docencia y que es muy importante estar al día, cómo podemos mejorar como docentes, cómo adaptarnos a los cambios que esta misma sociedad nos va presentando, incluso hasta a las emergencias como lo es el caso de esta pandemia. Nos iríamos con la maestra Sandra de primarias. Tiene que... Continúo con la idea de la maestra. Efectivamente, el docente tiene que cambiar sus prácticas. La práctica docente la tiene que estar ya cambiando, modificando, acorde a las necesidades actuales, en esta parte que tenemos que redefinir a la educación. Tenemos que redefinirla porque tenemos situaciones como esta u otras que tendríamos que estar también, ir reinventándonos como docentes, como docente en el aula, docente en la escuela, menciono docente en zona, el cómo, como ese equipo tan importante que es interdisciplinario, porque actualmente los maestros que egresan o los maestros que van ingresando a las escuelas en estas nuevas generaciones, tenemos ya egresados del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, no sé, ya son equipos interdisciplinarios que entre todos
de manera solidaria, con respeto, con empatía, tendríamos que ir proponiendo como gran equipo el cómo darle respuesta a estas actuales necesidades y para redefinir esta educación. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Darle más elementos al alumno para que él dé respuesta en su vida cotidiana, en su escuela y en familia, que impacte lo que está haciendo el docente en el aula y en su escuela. Muchas gracias. Gracias. Maestra Gabriela. Son 3. Sí, permítanme un cuadro. Sí, yo creo que lo que tenemos que aprender, aparte de todo lo que han mencionado mis compañeras, es a buscar, a indagar, adaptarnos. Eso es algo muy importante. A ser muy conscientes de la situación, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Es muy importante el conocer a nuestra comunidad. Por eso es tan importante el maestro, ¿sí? Porque él es el que va a amalgamar a toda esta comunidad, tomando en cuenta todas sus características. Cada uno de los padres de familia puede solicitarle a la escuela el que se comunique, el que tenga videoconferencias, el que mande los ejercicios, pero el maestro es el que conoce, ¿sí?, cuáles son los elementos que tiene cada uno de los alumnos como para hacer frente a esto, como para tener todas las habilidades y utilizarlas a través de estas herramientas que el maestro de alguna manera pudiera poner en marcha, ¿sí? El docente debe de aprender a ser ese elemento que une a todo lo demás para seguir haciendo su labor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender y a lo mejor lo hemos aprendido y se nos ha olvidado un poco, hay que retomarlo. Muchas gracias. Silvia, tus hallazgos en medio de la contingencia del ser docente. Claro, gracias. A ver, en estos 3 minutitos. Primero, quiero destacar de mis colegas que en esta pandemia lo que primero hicieron fue localizar a todos sus alumnos. Frente al drama de la deserción y el peligro de que en este tiempo se incrementase, ellos dijeron ni uno menos e hicieron un circo, maroma y teatro para localizarlos por los medios que fuesen. Segundo, descubrieron como comunidades la capacidad de solidarizarse con las familias de los alumnos, con ellos mismos y generar soluciones tecnológicas sencillas, pero que van a la necesidad de la gente. El gel, los drones que sanitizan, las impresoras 3D que hacen caretas, en fin. ¿Con qué me quedo? Yo creo que hay que aprender a ver, hay que aprender a escuchar las voces de los maestros, hoy claras, fuertes, entonadas, y las voces de los alumnos, desde luego. Me quedo con la idea de que si no aprendemos entre todos a dar soporte a los impulsos hacia la autonomía profesional y la innovación situada con los estudiantes en comunidad, creo que corremos el peligro de volver al pasado, a la llamada normalidad. Y me parece perfectamente indeseable. Es esta una oportunidad para acelerar el paso de una transformación que ya era inevitable. Muchas gracias. Carolina, vamos de nuevo contigo. Perfecto. Bueno, pues estamos nuevamente ante un cambio. Yo me quedo con la idea de que la información está a la mano, el conocimiento no. Estamos acostumbrados a que los cambios
se den sin que existan muchos cambios en realidad. Pero yo creo que actualmente esto no es una moda, esto no es un capricho, esto es una demanda en este momento. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Veamos, ¿no? Es un espacio para crear, gestionar conocimientos, no nos olvidemos de eso. Hay que gestionarlos, hay que escribirlos, hay que compartirlos. Sí, me quedo con la idea de que este es un verdadero desafío, que hay que movilizar nuestros recursos cognitivos para hacer frente a esta situación totalmente novedosa, ¿no? Y hay que orquestar nuestros conocimientos. No hay una fórmula, no hay una respuesta. Tenemos que reflexionar sobre la docencia, tenemos que reflexionar sobre lo que necesitan nuestros alumnos, pues para imaginar los escenarios, no sé, un día vamos a amanecer con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que salirnos de nuestro marco para poder hacer frente a, pues, a la incertidumbre, a lo que no sabemos. Entonces yo me quedo básicamente con esto, y la frase que les puedo decir es que la rueda no se inventó hasta que el hombre la necesitó. Así es que seguramente va a haber muchas cosas que van a surgir a partir de este momento, y los docentes de educación superior están ahí para motivarlas, para provocarlas, para dar respuesta precisamente a lo que demanda la sociedad. Entonces, acerquemos esta educación más a las realidades. Muchas gracias, maestra. Fíjense, repito lo que acaba de decir, que la rueda no se inventó hasta que el hombre la necesitó. Y entonces, con la parte que decía de aprender el uso de la tecnología para facilitar el aprendizaje, siempre no olvidemos que estas competencias son un medio, no el fin en sí mismo, para que el maestro o la maestra no estén estresados en el que van a destiempo, aprendiendo el cómo trasladar el conocimiento, tus contenidos, y aparte teniendo que aprender diferentes formas de poder acceder a él. Pero aquí cuando yo escribí, fíjense, el poder del docente por elección y no por obligación. Algo que se ha denotado en medio de la contingencia, para quienes no lo saben, es que los maestros por sí solos y las maestras buscaron, como bien dijeron ahorita, lo primero, dijo Silvia, fue localizar a sus alumnos. Fue dónde quedaron, dónde están, qué dispositivos tienen, cómo podemos acceder, llamadas, teléfonos, WhatsApp, o sea, todo, un descubrimiento de plataformas y de medios para comunicarse, que son medios, no el fin en sí mismo. Y esta necesidad, vuelvo a lo que comentaba, es una necesidad que en medio de la contingencia, efectivamente, eso siempre han estado ahí, pero no todos dentro de su cátedra o de su diseño de la clase lo creían necesario. Y quizá no era necesario, ustedes saben que hoy por hoy hay escuelas que procuran no tener nada digital como una forma de que los niños exploren, los adultos, o sea, los jóvenes, porque están, muchos de ellos como son nativos digitales, dependiendo de dónde les tocó nacer, están todo el tiempo frente al televisor. Creo también que una de las fortalezas, quizá no en todas las familias, pero quiero pensar que en la mayoría de las familias, es esta convivencia que está habiendo entre los hijos y los padres. Tienen que buscar maneras de cómo convivir, de cómo los roles y dialogar. Y en esa ecuación entre los hijos, los padres, está el docente. Cerraríamos con la parte también que dijeron de adaptarse, conocer a la comunidad, el trabajo en equipo. Y yo comentaba la semana pasada de la cooperación es la que va a marcar la diferencia. O sea, nuestra capacidad de ser solidarios y de cooperar con el otro, es lo que va a disminuir el estrés, la ansiedad y el que nos sintamos que estamos solos en este confinamiento, que le importamos a alguien más y que siempre va a haber un ser humano al cual le importemos. Entonces, creo que la cooperación es para que no enloquecer y no desesperarse
y tener certeza sobre la humanidad es la confianza. Si perdemos la confianza, entonces sí se genera una inestabilidad emocional y de la salud física pasamos a la salud mental. Cerraría puntualmente para dar paso, son las, en el caso, son la hora del centro serían 2 horas más, entonces estamos puntualmente cerrando y daríamos a las preguntas que tenemos. Yo voy a dar lectura. Aquí las compañeras de la red han sintetizado varias preguntas de las que han estado haciendo. Y voy a iniciar. Hay una que creo que está en la mesa para futuros diálogos de esta red, que no es, creo que abriríamos otra conversación y hay que cerrar, que dice, ¿nos podrían ayudar a decirnos cómo evaluar en preescolar y en primaria baja? Que es todo un tema, efectivamente, pero yo creo que es un tema que en sí se debe de abordar en otra sesión. En este caso, que es lo de la docencia, lo imprescindible de la docencia y qué nos ha enseñado con la contingencia, dice tips que pueden darle al docente estresado para que pueda seguir haciendo su labor ante los retos de esta pandemia. Yo lo dejo abierto. Quien quiera dar tips, yo empiezo por el mío. Establecer una rutina, si no lo somos, en el confinamiento estamos obligados a hacerlo. Establecer una rutina. Yo tenía un jefe que nada en mares abiertos y me preguntaba todos los días, Lucía, ¿hiciste ejercicio? Yo le decía, sí, hice ejercicio mental. Y él contestaba, no se afloja. Hoy créanme que hago empecé con 5 minutos, 10 minutos, porque el sistema inmunológico, efectivamente, si no haces en el confinamiento, te mueves las extremidades. Creo que todos empezamos a aprender lo importante, siempre nos lo han dicho, pero también la necesidad hace que ahora tomemos conciencia de cómo equilibrar la activación física, el estado mental, cómo guardar equilibrio. Yo me acuerdo cuando hacía el doctorado que hablamos sobre el desarrollo de las competencias espirituales y la gente puso el grito en el cielo porque dijo, los docentes no tenemos que saber nada de la espiritualidad, pensando en que es cuestiones religiosas y el desarrollo del espíritu tiene que ver con el equilibrio del ser humano. Entonces yo lo dejo abierto, no sé, de mis compañeras de todos los niveles educativos con los cuales ahorita estamos. Dice, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué tips pueden darle a docentes estresados para que puedan seguir haciendo su labor ante los retos de esta pandemia? Y creo que lo más importante es la salud emocional. Los contenidos siempre se van a poder adquirir, con todo respeto a quien me esté escuchando. El contenido más importante es la salud física, mental, el tener derecho a la felicidad dentro del confinamiento, el poder ver por la ventana y tomar el sol, no sé, cosas dentro del hogar que pueden ser aprendizajes dentro del confinamiento, y es con la esperanza de que algún día obviamente vamos a salir, porque la humanidad ha transitado por diferentes retos y este es uno más que la historia lo contará de diferentes maneras. Entonces, ¿quién dice yo? Levante la mano, Carolina. ¿Y Silvia? Sí. Adelante. Empezamos con Carolina y luego con Silvia. Sí. Bueno, mira, yo creo que todos estamos estresados, pero algo que podría ayudar sería tratar de identificar claramente la fuente de estrés y dimensionarla. ¿Qué puedo hacer con esa fuente de estrés? O sea, ¿estoy estresado por el COVID o estoy estresado por mis alumnos o estoy estresado porque las cuestiones en mi casa no están funcionando? O sea, identificar la fuente de ese estrés y poder dimensionar las posibilidades que tenemos frente a eso, ¿no? Esto a lo mejor hace que no se nos dibuje el escenario tan caótico. Silvia. Mira, yo creo que la clave es esto de la salud mental y física. Ya hay muchísimo que circula en redes, que es bueno, en fin. Yo les decía, a mí lo que me ayuda
Me ayuda a meditar, dedicarme un tiempo a verme adentro y me ayuda a leer, me ayuda mucho. Escribir me cuesta un poco más trabajo porque la organización del tiempo no es tan fácil. Y solamente quiero terminar diciendo que claro que estamos estresados, no solo por ser docentes, sino por esta altísima demanda de nuestra energía. También creo que somos resilientes, más que los demás, y allí también hay una fuente de inspiración para sacudir un poco este estrés que genera la incertidumbre, mejor que lo aceptemos. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo hacen el acercamiento con los niños y padres de familia? Sí, Ramona. La forma como en preescolar, varias escuelas lo hemos hecho es a través de los grupos de WhatsApp, la creación de grupos cerrados en Facebook, donde podemos subir contenido, videos, y esa manera pues nos ha ayudado porque obtenemos comentarios de los padres de familia o dudas que ellos tienen, y eso nos ha dado mucho éxito en preescolar. El poder modelar las actividades que les estamos enviando a través de videos cortos y la comunicación continua a través de grupos de WhatsApp. ¿Alguien más? En mi caso, ajá. ¿Sandra? Igualmente, ¿sí? Adelante. También en educación primaria, las maestras han hecho hincapié en localizar a sus niños para, desde antes ya tener un grupo de WhatsApp, ahora continuar con el grupo de WhatsApp, y también han hecho videos para transmitir a los niños que están con ellos, porque no únicamente es un mensaje, les envían los videos de motivación, de cómo estamos, de actividades en las que los niños pues también lo vean vivo, lo vean aunque en línea, pero vean que el docente tiene la actividad. Y hay docentes que piden, en el caso de educación física, que piden el trabajo, la evidencia de qué es lo que hizo el alumno, pero unos aplican la ficha y otros dicen, mándanos un video de cómo estás trabajando, de cómo, a pesar de que nos estemos en línea, los dos nos comunicamos con videos, y sea de manera dinámica, como de una manera de acercarnos, a pesar de las distancias, y crear esos vínculos con los niños y también con los padres de familia. Son solidarios para escuchar a sus hijos y también hablar con los docentes. Es importante la comunicación entre todos para poder sentirse acompañados, sentirse que pueden continuar con el trabajo, y pues esa es mi aportación. Muchas gracias. Adelante, Ramona. Hay que abrir el micrófono. Sí, quiero, como yo les decía, a través de los grupos de WhatsApp, entonces quiero poner un audio como los niños se comunican con nosotros, a ver si lo logran escuchar. Permítanme un momento. Ay. La siguiente pregunta que tenemos es que si se está teniendo algún programa de contención para cuidar la salud emocional. Nosotros revisamos la base de datos para verificar ¿Alguien quiere explicar sobre este tema? laboral y si está dentro. ¿Mande? Perdón. Adelante. Lo que pasa es que ¿vas a poner un audio? Es que no se alcanza. Dijo que iba a poner un audio y en eso se hizo la tercera pregunta. Nada más ¿Qué maestra? La quiero. Es nada más un audio que quería poner de un alumno de cómo ella se comunica con nosotros. Dice, thank you, maestra, te quiero. Ok. Adelante. La siguiente pregunta es,
que si están teniendo algún programa de contención para cuidar la salud emocional, ya sea cualquiera de los niveles educativos. ¿Están Maestra Lucía, si me permite. Sí, adelante. En este caso, yo quiero compartirles nuestra experiencia en secundaria. Cada uno de nuestros grupos cuenta con un maestro asesor y un orientador. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos como escuela. Y a partir de ahí hemos estado trabajando con los grupos. Nosotros, ¿qué hicimos? Esto va en relación también con la respuesta a la pregunta anterior. Se ha organizado en la plataforma de Classroom, ¿sí? Un Classroom para los coordinadores de cada una de las academias, para los asesores y orientadores, y también clases para los padres vocales de cada uno de los grados, ¿sí? Nosotros tenemos tanto turno matutino como turno vespertino, y a partir de ahí nosotros pensamos que todas las actividades tendrían que las tendríamos que dirigir hacia los alumnos, pero a través de los padres, ¿sí? Teníamos que hacer partícipe a los padres de esta experiencia. Por muchas situaciones, ¿no? Entre ellas, bueno, estamos utilizando herramientas digitales, entonces por cualquier situación estamos utilizándolos a ellos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues se suben las actividades, cada maestro lo manda al administrador, el administrador de esta plataforma, que bueno, es la dirección, se colocan todas las actividades, si, dependiendo a qué grado son, y cada uno de los vocales las recibe y empieza la distribución con todos los padres de familia, ¿sí? A partir de ahí llegan y bueno, ya después tenemos la entrega. En el caso de los orientadores y de los asesores, nosotros hemos dado oportunidad, lapsos de tiempo, ahorita en todo esto en todo el periodo de cuarentena que llevamos, se han dado 3 semanas en diferente momento. 3 semanas en donde no hay ninguna actividad académica, ¿sí? Las actividades son actividades que manda tanto el asesor como el orientador. Los orientadores son psicólogos educativos, los asesores son maestros de alguna de sus asignaturas, que los conocen muy bien, entonces les mandan diferentes actividades, ¿no? Desde dibújate un mandala, ve un video, escucha este audio, necesito que escuches esta canción, qué dice, qué te llama la atención, en qué se relaciona con lo que estás viviendo, diferentes cosas, ¿sí? Diferentes cosas. Hay alguna maestra que por ahí dio hasta clases de yoga, ¿sí? Entonces, los maestros han tenido una diversificación de estrategias para llegar a los alumnos. Y también algo muy importante a lo que llegamos en las reuniones que tenemos de docentes es que uno de nuestros principales objetivos es no soltar a los alumnos que hemos logrado enganchar. Ese es uno de nuestros propósitos. El otro propósito es saber qué pasa con aquellos alumnos con los que no hemos tenido contacto. Esa es una preocupación que tenemos como escuela, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Esa es mi participación. Muchas gracias. Sí, adelante, Silvia. Brevemente mencionar las actividades, que son una gama muy amplia, que tienden a atender la parte socioemocional de autoestima, de identidad. Una es el hackathon, que ha tenido un éxito tremendo. Eso consiste en enviar retos que se pueden resolver en grupos de estudiantes, a veces grupos de estudiantes con sus profesores. Esa actividad ha tenido una acogida muy entusiasta de parte de los estudiantes. Ahí están las cifras, y verdaderamente es algo que les llama.
Una segunda línea de acción ha sido la tarea de los orientadores y los tutores, que sí tienen chats privados con los estudiantes y también con padres de familia que tienen alguna cuita especial, que son de una gran variedad. En ese mismo marco se han hecho cápsulas, son pequeños videos, algunos en TikTok, muchos concursos, que lo que quieren es propiciar que los alumnos compartan con alumnos o que haya guiones que traten temas de interés, particularmente de educación sexual, de salud mental, de interacciones, de tristeza, en fin. Y finalmente, algo que me parece como muy promisorio, los estudiantes mismos tienen una gran capacidad de organización y es solamente cuestión de brindarles la plataforma y de hacer posible los diálogos con ellos. De eso mis colegas se han ocupado y también el registro nos va a informar en el futuro próximo de qué tanto habrá que hacer para recuperar estas vidas que sí están llenas de tristeza. Eso es evidente. Voy a plantearles otra. Son varias que confluyen en una sola. Decía, considerando que no es tan fácil adaptarse, los docentes no fueron formados para responder a una crisis. Dice, hay una minoría, porque sí es una minoría, que aún se resiste al cambio y a quienes tenemos que convencer. La pregunta que se hace es qué recomendación dar para ellos, para quienes tienen que convencer a los que se resisten. Yo voy a empezar diciendo que en mi experiencia, la verdad, los maestros se han volcado en su gran mayoría en inventarse y reinventarse, y sobre todo esta parte de que todos sabemos que se aprende por modelaje, pero no es algo que se utilice muy seguido y que hoy es una herramienta que se está utilizando sobre todo dependiendo de la edad que tienen los chicos, ¿no? Y cuando ya identificamos cuáles son los que se resistieron, que son poquitos, en realidad es las tecnologías, ¿no? Es el miedo a las tecnologías, a no lo sé y no tengo por qué aprenderlo y a ver cómo le hacen. Una vez que la mayoría está haciéndolo y se quedan como unos pocos no haciéndolo, me pueden enseñar en privado. Creo que una vez lo decía al principio de estos diálogos, Sofía Loticia, de los tutores, ¿no? Ponerle un par a alguien que le tenga confianza, que le pueda enseñar y lo pueda guiar y le pueda tener la paciencia. Y porque esto de decir no se hace a la edad que tenemos, decir no sé hacer esto cuando se da por sentado que se tiene que saber, pues eres sujeto a ser criticado quizá o te vuelve vulnerable. Es como cuando preguntan, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido una situación en la que quieres trabajar en equipo y quieres enriquecer las ideas y entonces dices, ¿cómo hacerlo? Y alguna vez alguien me contestó, pues no sé, por eso la nombraron usted la rectora, pues usted debe de saber. Y yo uno no es tan inteligente que lo sepa todo y desea una maestra de cual aprendí, ni tan tonto que no sepa nada. Es mucho más rico cuando sumas la inteligencia de la gente y las ideas se van creciendo y haciendo fuertes con base a la mirada de varias personas, no nada más de un solo sujeto. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué recomendación dar para ellos? Es identificarlos y acercarse con mucho respeto y además aceptar y respirar profundo porque a lo mejor contestan feo, pero que piensen que no lo tomen personal, que cuando contestan feo es que tienen miedo y hay que identificar ese miedo. Me quedo con lo que decía Carolina, que hay que identificar el estrés, también hay que identificar a qué nos resistimos y a qué le tenemos miedo como docentes y como personas, ¿no? Pero lo dejo a la recomendación de que le ha dado resultado en preescolar, primaria, secundaria, quienes están al frente de la escuela, de una supervisión, de un grupo, ¿no? Adelante, Sandra. Sí.
en la zona escolar, una escuela ya tiene plataforma, pero tienen razón al mencionar que nosotros somos migrantes digitales. Bueno, los que ya son de mi generación, y sí, hay docentes que les cuesta mucho trabajo ya integrarse a una plataforma, integrarse a dar una clase, y una de las escuelas, el Colegio Xochitl, lo que hizo es dar paso a paso el cómo ingresar a la plataforma, el cómo dar una clase, y había resistencia de los maestros. Dice, bueno, entonces nos comunicamos por teléfono, prendes tu máquina, lo vamos a hacer o lo hacemos por WhatsApp o hasta por una videollamada. De tal manera que todo el colegio fue integrándose a la plataforma para dar respuesta a las necesidades de este momento. También tenemos que con el canal de YouTube, de verdad que hay docentes que tienen miedo a hacerlo, pero cuando se atreven y dan ese salto tan importante de decir, yo hago el video, ahora que estuve en su sesión de Zoom, ya hicieron un video y dicen, están fascinados en hacer algo más, porque ya se están viendo en las redes y están viendo sus áreas de oportunidad y cómo les emociona, les motiva el que han iniciado y que ahora van a ir en el proceso de mejora. Esta situación ha hecho que tengamos procesos, el atrevernos, el iniciar a hacer algo y el continuar. El continuar para que en el momento que regresemos, cuando tengamos que regresar, tengamos más elementos como docentes, con esa cercanía al alumno, por ese ser indispensable para ellos, para motivarlos en este momento de manera digital y posteriormente ya de manera vivencial, y en la que de verdad el docente tiene un cambio muy importante, se está transformando, se está atreviendo, y yo sí felicito a todos los docentes que lo están haciendo, que ya están haciendo su clase Classroom, ya lo están haciendo, ya están subiendo las evidencias, ya están cambiando las formas de cómo iniciaron con unas evidencias, ahora con las plataformas, nos han explicado a todos el cómo hacerlo, y ya lo están modificando. Entonces sí, en estos momentos tenemos procesos de todos los que intervenimos, que estamos parte de la educación de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Muchas gracias. Carolina levantó la mano, adelante. Sí, bueno, efectivamente, por supuesto que todavía hay muchísimos docentes. Yo no diría que son pocos, sino que hay muchos que esta idea de cambiar sus prácticas no es tan sencilla. O sea, y no creo que solamente sea el miedo a la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que hay que entrarle un poquito más. O sea, mi acercamiento con los docentes ha sido que de verdad acaban exhaustos del trabajo que se realiza en línea, ¿sí? De repente resulta que en vez de trabajar de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, están trabajando de 8 de la mañana a las 12 de la noche. O sea, los contextos son completamente diferentes también. Tenemos que entender que, pues, podemos hablar de exigencias, podemos hablar de esta cuestión de ahí vamos los maestros entrando a las casas de los alumnos y los alumnos entrando a nuestras casas, en donde los pisos no son parejos, ¿sí? En donde creo que todo esto nos enfrenta a iniciar un proceso que tendríamos que ir manejando con mucho cuidado. Yo no sé si esto llegó para quedarse. Yo creo que esto tendríamos que pensarlo como llegó como un elemento que nos puede abonar, pero pensar que esto llegó para quedarse me preocuparía. Hay muchas cosas positivas, muchas cosas buenas que nos pueden ayudar, pero no me gustaría, porque lo he leído, lo digo, ¿no? Cuando dicen, ya no necesitamos a la escuela, o sea, la escuela ya, ¿para qué necesitas el espacio?
Entonces, la gran pregunta hoy con los docentes que yo me hago es, bueno, en este momento que todo es a través de la distancia, ¿realmente el papel del docente será el plus que tenga cada institución escolar, pública o privada? O sea, ya no vamos a estar en una cuestión de competencia con que si yo tengo los campos de fútbol más grandes y tú tienes la mega biblioteca y aquí están los hijos de no sé qué. O sea, estamos hablando de que el plus se encuentra realmente en el capital humano, los docentes, los que sean capaces realmente de desarrollar la capacidad de enseñar. No importa si es en línea, no importa si es como sea, pero ese es el plus que se empieza a ver. Eso es lo que quería comentar. Voy a cerrar por cuestiones de tiempo y en honor y respeto a los maestros y maestras. Yo sí considero que son muchos, pero muchos, de su gran mayoría, que como bien lo dices, con diferentes herramientas de educación a distancia, que pueden ser plataformas, pero educación a distancia es una variedad de dispositivos. Trataron de adaptarse inmediatamente a las circunstancias, de comprender lo que estaba sucediendo, de tratar de hacer las adaptaciones curriculares, pero lo más importante antes de hacer adaptaciones curriculares fue identificar dónde quedábamos y cómo están sus estudiantes. Y luego es quiénes tenían acceso. Hay una pregunta que ya no les voy a dar la palabra para contestar, pero que tiene que ver con política pública. Si los chicos no los encontramos y por lo tanto no hicieron portafolios, no entregaron tareas de cualquier nivel educativo, y entonces quedarían fuera. Yo creo que no, siempre parte medular de la política pública es todos los niños y los jóvenes a la escuela. Y entonces lo primero, cuando se abran las escuelas, es una parte de la política pública, puede ser ir por ellos, ¿no? Donde quiera que se encuentren. ¿Se acuerdan? Un documento que sacó en su momento la UNESCO, de no estés esperando que los niños vengan a tu escuela y toquen la puerta. Sal por los niños y ve, identifica dónde se encuentran, dónde están aquellos niños que tienen edad escolar, no están acudiendo a la escuela. Yo sé que es mucha responsabilidad para los maestros, pero ahorita ya las estadísticas y el acceso a la información es tan grande que podemos encontrar muchos, la verdad es que hay mucha riqueza en la experiencia de los maestros de cómo identifican dónde quedaron. Los mismos chicos te dicen, se fue a vivir con la abuelita, se fue para Estados Unidos, o sea, los mismos chicos dicen a dónde quedaron. Entonces hay manera de cómo encontrarlos. Y segundo es, yo sigo insistiendo, y perdón, pero esta es una postura personal, obviamente no es de la red ni de mis compañeras, el contenido, hoy por hoy, como estaba planteado, no nos mortifiquemos por él. Preocupémonos y ocupémonos por el ser humano que tenemos a nuestro cargo como docentes. Entonces, esto de si pasan o no pasan, cómo evaluamos, aprendieron a leer, escribir, aprendieron las matemáticas, el nivel de complejidad, con todo respeto, lo más importante es que la gente se encuentre bien y que se encuentre bien en todos los sentidos de la palabra. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que ver con, hoy por hoy, no es la calificación, sino la evaluación tiene que ver para qué nos sirve, qué nos arroja y qué aprendemos sobre ella, y para quien está destinada, sobre los maestros y los estudiantes. Y bueno, de nuevo felicitar. Yo cerraría para darle la palabra a Sofía Leticia, y perdón, Sofía Leticia, es felicitar a todos los docentes de este país por la producción inédita de material didáctico que se ha generado a partir de la contingencia. Hay una producción intelectual de todos los niveles educativos, de todos los maestros, maravillosa, que solamente los papás y los alumnos pues lo saben. Sofía Leticia, ¿dónde andas para darte la palabra? Muchas gracias. Al contrario, pues abrimos este diálogo, esta reflexión, diciendo que para Héctor Maturana el proceso reflexivo era romper certezas. Y yo creo que lo que hemos hecho en este conversatorio es precisamente romper certezas para encontrar nuevas formas de reinventar desde la mirada de los maestros su función. Aprendimos, por ejemplo, que para preescolar el docente es imprescindible porque es el contacto socioafectivo con los otros.
Y hemos visto y tenemos suficiente información para decir cómo el niño o la niña se entusiasma al ver la cara del maestro, ya sea, o de la maestra en un video, o por Zoom, etcétera. En primaria, como bien nos decía Sandra, se parte del diagnóstico del grupo y el proceso de ayuda entre los compañeros y siempre, obviamente, también el valor de la interacción. En el caso de secundaria, Gabriela nos decía, es el momento de establecer desafíos, retos, poner la vara alta para que los jóvenes se sigan retando a sí mismos para aprender. En el caso de media superior, fue evidente en las palabras de Silvia que el maestro de media superior y de CONALEP se da cuenta de la importancia de hacer para contribuir, y desde caretas y de distintas acciones de hacer para realmente ayudar a otros, ha puesto tanto alumnos como maestros en esta actitud de un aprendizaje vivencial y al mismo tiempo aprender haciendo. En el caso de educación superior, lo que nos dice Carolina es que ya no hay marcha atrás. La docencia es una acción, y ella lo enfatiza y lo pone muy bien, en donde no es solo información, sino es ser el mediador de la información para convertirla realmente en conocimiento. Hemos visto también que lo que se ha aprendido, que no se esperaba con esa magnitud, es el manejo de nuevas tecnologías, que obviamente sigue presentando un desafío, pero también el gran compromiso, dedicación y entrega de todos los maestros y maestras a los distintos niveles para seguir a sus alumnos, para comunicarse, para ir más allá de su labor, para realmente ser ese puente. Tampoco se esperaba esa relación de apoyo, que en algunos momentos ha sido tensa, pero entre escuela y familia, entre la comunidad educativa y la comunidad en general a través del papel de las familias. Y de alguna manera también la diversidad de estrategias que han sido generadas a través de los distintos maestros en los distintos niveles, pero sobre todo en media superior y superior. Con esto yo quisiera decir que es un honor para el TEC de Monterrey, a través de Educación para el Desarrollo y de Educación Continua, en alianza con la Red de Mujeres Unidas por la Educación, celebrar con esta reflexión, con este conversatorio, el Día del Maestro y de la Maestra. Muchas felicidades a todos los que nos escuchan y a todos los maestros y maestras del país, como bien lo dijo Lucía, en reconocimiento a esa gran labor en este momento de contingencia. Yo quisiera también decirles que invitarlos a que exploren la página web de Mujeres Unidas por la Educación, www.mu.por.ed, así, para que ahí vean la encuesta que se puso en el chat y vean también el siguiente panel. El siguiente jueves los invitamos a reflexionar sobre la primera infancia. El artículo 3º y la Ley General de Educación la ponen ya como parte de la educación básica. Hay una estrategia nacional para la primera infancia que se ha quedado, digamos, trunca o digamos, no se ha impulsado de la mejor manera por la contingencia, pero que vamos a reflexionar sobre esos caminos para impulsar la educación en la primera infancia, que ya es parte de la educación básica. Con esto y con un aplauso para todos los maestros y maestras, nos retiramos de este diálogo. Muchas gracias.